Anem a parlar de les estructures if, elif, else aplicat o mostrat a partir de l'exercici de les taules de multiplicar. Fixeu-vos, el jutge és punyetero. Aquests són fets per mi, però el d'aprendre a programar dona per fet no només que les persones fan codi net i bé, sinó que llegeixen molt bé els enunciats. Y aquí encara perquè jo tots els tests que poso, todos los tests que pongo son públicos, pero ellos esconden algunos casos o casuísticas para que tú descubras. Estamos hablando de las personas que quieren ser excelentes programadores desde la base. Claro, si eres informático quieres ser excelente programador, ¿no? Entonces, los casos son que la entrada es un solo input, así tienes que interpretarlo. Y de manera que el primer número separado por coma y 6 es hasta donde llegará la tabla de multiplicar del 4. O sea, queremos la tabla de multiplicar del 4 y que llegue hasta el 6. Si el segundo número es 0, que te diga el segundo número tiene que ser mayor que 0. Si el primer número es 0, multiplicar por 0 siempre da 0. 1,4, si el primer número es 1, 1 por algo siempre es igual al número. Y si entras un truñaco, tiene que decirte entrada incorrecta o vacía, ¿vale? Suponiendo que no entres nada. Hay muchos más casos que haríamos por control de errores. Pero de entrada, como lo que queremos explicar es el if, elif, else, y ver su uso poderoso, con estos casos es suficiente. Bien, yo aquí tengo un código funcional. La idea es la siguiente. Tú lo que entras es una entrada con un split separado por coma. Entonces, tú cuando separas así por coma y has entrado dos elementos, se te genera una lista con un elemento que será la entrada 0 y con un elemento que será la entrada 1. Esto no puedes permitirte seguir haciendo Python hasta visualizar este tipo de cosas bien. Y eso solo es dar cera, pulir cera. Entonces, digo de cara a tener las bases de la codificación. Entonces, aquí hay una estructura if, elif, else. Pero tú sabrás por qué. Yo te explicaré por qué. Fíjate. Tú podrías poner todo con if. Si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto. Y entonces no queremos eso. Porque si solo son if, los comprueba todos. El if, elif, else, solo comprueba hasta que tienes un true. O sea, si yo me baso en poner if, los comprobará todos. Si en cambio pongo if, elif, else, si el primer if da true, es verdad, ya no comprobará el resto. Si el primer elif es true, ya no comprobará el resto. Si este da true, ya no comprobará el else. Pero si y luego finalmente hará el else. Pero el tema es que if, elif, else sería, es una estructura más compleja de lo que hemos hablado, dado que hemos hecho ejercicios sencillitos, no nos hemos visto obligados a utilizarlos más, ¿vale? Pero es importante que veas que la primera condición que cumpla sale de la estructura esta if, elif, else. Entonces, es por tanto interesante, ya lo veremos. Entonces, fíjate. Vamos a leer las condiciones. Decía,
que si lo que entras es un truñaco, o sea que no entras, ¿vale? Por cierto, podrías entrar, cuando haces split y solo has entrado una cosa, por ejemplo, si has entrañado este truñito, sencillamente, has generado una lista de entrada con un solo elemento, que lo sepas, ¿eh? Que si no hay la coma, el split te lo deja todo en un solo elemento. Entonces, si hemos entrado un truño, decimos que en lugar de decir entrada is digit, es no es digit, ¿vale? O también podrías decir entrada 0 is digit igual false, que es lo mismo que decir not entrada is digit, ¿vale? En caso contrario, si entrada 1 es 0, pero en cadena, porque todavía no hemos pasado, dices que, ya hemos visto que si en cambio hay, si entrada 1 es 0, el segundo número tiene que ser mayor que 0. Y no te lo comparo con 0 como número, porque aquí todavía no lo hemos pasado entero. Si en cambio entrada 0 es 0, multiplicar por 0. Si en cambio entrada 0 es 1, vale. Y en caso contrario no es ninguno de los otros casos, entonces sí que le digo que proceda a hacer el entero de entrada 1, el entero de entrada 0, perdón, el entero de entrada 1, y que calcule las tablas de multiplicar. Entonces, es interesante este orden. ¿Y por qué? ¿Por qué? Siendo la condición esta de las últimas que han aparecido, la pongo primera. Pues fácil. Si no la pongo primera y he entrado un truñaco, entrada 1 no existe y petará el programa. Entonces, en la estructura if, elif, else, es importante en qué orden pongo los casos para evitar errores. Es decir, si yo aquí, este elemento de aquí, te lo pongo en segundo caso, ¿vale? Y te pongo esto aquí. Si mi entrada ha sido esto, no existe entrada 1. Entonces va a petar el programa. Te dice que no existe entrada 1. Efectivamente, los prints, y a mí esto se me da bien, son básicos. Si yo te entrego este truño, solo hay un elemento, por tanto, no existe entrada 1. Repito, entrada con el split es una lista, y por tanto solo tiene entrada 0, un elemento. Si tú le pides de entrada 1, ya peta y ya adiós. Es por eso, a mí también me ha pesado, mientras estaba haciendo el código, que he decidido que sabiendo que es exclusivo y que la primera que cumple ya no sigue mirando el if, else, he decidido que quería probar esta como primera. Entonces, ahora si te entra un truño, ya no cumple, o sea, ya es verdad esto, que no es dígito, y por tanto ya no intenta mirar la siguiente. Por tanto no va a petar porque nunca llega a mirar entrada 1. ¿De acuerdo? Entonces, el if, elif, else no solo es exclusivo, sino que el orden en que pongamos las condiciones nos puede evitar errores y por tanto lógicas complejas en el código. Entonces fíjate que ahora el programa no nos falla. Entonces nos sale la tabla de multiplicar. Si es esto de aquí, ¿vale? El segundo número ha de ser más grande que 0. Entonces, fíjate lo siguiente. Tú, el print es tu amiga. Os lo he dicho muchas veces y lo digo con pasión. Este es el paso 1 o la condición 1, ¿vale? Entonces, fíjate, le llamo condición 1, que yo pongo estos prints para que tú veas.
Aquí pongo la condición 2. A ver si sabes lo que voy a ver. ¿Vale? Condición 3. Y condición 4. ¿Vale? Esto en sí mismo y condición 5. Bueno, yo lo que pretendo decir es que la primera condición que sea true ya no hace el resto. Ahora veo que esto a lo mejor no es un excelente ejemplo, pero la idea es la siguiente. Si yo te pongo un truño, se ha cumplido la condición 1, ¿vale? Pero y aquí no podemos ver que el resto ni los hace. El resto ni los comprueba, porque si no petaría. Cosa que si todo el rato pusiera if, acabaría petando. Por eso es interesante if, el if, else. Y así todo. ¿Qué pasa si el segundo número es un 0? El segundo número tiene que ser mayor que 0, ¿vale? Esto no ha sido verdad, esto es verdad y ya estas no las hace. Bueno, y así absolutamente todas las condiciones. Entonces, es importante esta estructura porque a la primera que da true, que es verdad, ya no comprueba el resto, y que el orden en que pongas este if, el if, else, te puede evitar errores. Entonces, te recomiendo encarecidamente que te vayas ejercitando en esta base, como si fuera sudokus, y vayas haciendo tus ejercicios. El Learning to Program de la Universidad Politécnica, os tengo que explicar una cosita antes de que lo podáis intentar, pero sería muy bueno, así hagáis Django, base de datos, todo lo que queráis, Machine Learning, todo lo que queráis, que estas cosas las tengáis súper trabajadas y por desgracia solo se consigue como la salsa, bailando mucho, en este caso simbólicamente.